Bienvenidos a todos ustedes al universo de jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y no te olvides, pero no te olvides de dar tus comentarios siempre y cuando sea con respeto. Mis queridos gamers, estamos en una parte importante que quiero mostrar, en una parte de la que obviamente estoy contento porque vamos a hacer la carrera de uno de mis entrenadores favoritos. eh, y obviamente quiero dedicarle este video a este entrenador que en lo personal es un entrenador, ya vieron el nombre, perdón, el apellido, y un entrenador que en lo personal para mí es importantísimo. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Ok, como vieron ahorita, estamos hablando del señor Jürgen Klopp. Es un entrenador que para mí en lo personal eh, es el mejor entrenador del mundo y de Europa por simples motivos. Eh, este, el primer motivo es que es un gran estratega. No se le puede quitar eso por primero, ¿no? Que es un gran estratega. Siempre es un estratega que está cambiando, pero por su juego de posesión, que es lo más importante. Y lo otro es porque es un entrenador motivacional, a lo cual vamos a hablar sobre este entrenador de esta manera y de esta forma, que es lo más importante. Eh, Jürgen Klopp nace en Stuttgart en 1967, exfutbolista y entrenador alemán, que ha ganado en su haber 12 títulos, de los cuales ha entrenado al Mainz 05 desde el 2001 al 2008, al Borussia Dortmund desde el 2008 al 2015 y Liverpool del 2015 a la actualidad, señores. En esta actualidad, él es el entrenador de el Liverpool FC de la Premier League. Eh, yo amo la Premier, soy un fanático de la Premier. Este, y pues nada, o sea, eh, poco a poco subiremos videos de otros entrenadores que también me gustan. Y bueno, y otros que, bueno, normal. Pero esta es la idea. Empezar con este entrenador es importante para mí. Entonces, eh, Jorgen, como jugador, jugó en el Mainz 05. Jugó de defensa y en la posición de delantero. Primero fue delantero y después fue defensa. Y en la defensa él se dio cuenta, mis queridos gamers, que, ¿cómo lo explico? Que ahí estaba su vocación, ser entrenador. Veía, eh, esto se hace así, esto se hace asado, hay que hacer esto por aquí. Y en la defensa se dio cuenta que uno tenía que tener más estrategia, más organización. Ya siendo entrenador, él, él es un entrenador que, pues, hasta donde mis conocimientos me dan sobre Jorgen, fue un empleado de alquiler, ¿cómo le explico? De alquiler de videos, eh, no sé cómo se llama eso, o sea, tengo tiempo que ni escuchaba el término. Eh, entonces, en este video les quiero contar de que Jorgen se topó con una película en particular que le llamó la atención.
le tocó mucho eh, el tema y era de Rocky Balboa, ese boxeador que no se rendía, que buscaba eh, este, las maneras de superarse a sí mismo. Y así es como empezó él a entrenar a sus muchachos de los diferentes clubes que acabo de nombrar, como el Main 05 o como se le dice cariñosamente los 05 o el equipo de carnaval. El Dortmund o Borussia Dortmund, eh, B, BFB, algo así, se le dice al Borussia. Yo soy muy fanático de ese equipo. Y después están los Reds, que son, que es, o son, obviamente, es el Liverpool de Inglaterra, de la Premier League. Um, y para mí es un grato placer que, bueno, vamos a jugar con el Main 05, con con el equipo de los 5. Entonces, este, pues nada, déjenme en sus comentarios qué les pareció esto. Y aquí también le vamos a buscar jugadores, vamos a mejorar jugadores. em, y hasta donde yo tengo entendido, ok, eh, el Maze tiene un buen global, lo acabo de ver, un tremendo global, perdón, perdón, un tremendo global donde este nada más le falta una estrellita, es lo que iba a decir, perdónenme, lo que pasa que bueno, ok. Y en este caso, em, este entrenador que lo estamos viendo aquí, él empieza a decir que obviamente ya no se siente un jugador, se siente más como un estratega. Y ahí es donde empieza la historia de esto. Esta historia con el Main 05, esta historia con el Borussia Dortmund y a la final con Liverpool. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, señores y señoras, niños y niñas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a buscar una cara diferente a todo esto. Y vamos a rememorar la carrera de Jürgen Klopp en el Main 05. ¿Ok? Lo vamos a rememorar, vamos a ver qué tal es. Voy a cambiar un poco aquí. Vamos a mejorar un poquito a Jürgen. ¿Sí? Aunque él siempre está con este mismo traje, pero vamos a ponerle el logo. Ok, ahí está, el logo de Men 05. A Jorgen. Y... ok, también le buscamos... pantalón... ¿Qué pantalón? No, no hay, parece que no hay. No hay. Bueno, ok. Con el simple hecho de la chamarra, con el logo, para mí es suficiente. Ok, también venía diciendo que vamos a empezar varios entrenadores. Empezamos con Jorgen. Ese es lo que vamos a empezar. Y después vamos con otros entrenadores y así. Ok. Y vamos a mejorar el Main 05 de tal manera
para que vayamos viendo si podemos ganar la Bundesliga, la Copa Polka, creo que sí se dice la Copa Alemana, y la Supercopa Alemana. Ok. Y después vamos viendo los otros equipos que entrenó Jürgen Klopp. Pero vamos a hacer la primera temporada. Y con esa primera temporada, señores, pues ya, caballeros, eh, la hacemos, la montamos en nuestro canal y, y la disfrutamos, obviamente. Ok, vamos a buscar el centro de plantilla. Ok, saltar esto y listo. Por el global, que es GLB, que es global. Ahí también están viendo los números al lado de los nombres a su mano derecha. Que estoy viendo que todos son de nivel 73, 72, 75. No hay un referente en delantería de 80. Ok, entonces vamos a hacer el primer fichaje. Ese primer fichaje, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok. Y en ese fichaje vamos a buscar a quien queremos como un delantero para el Mainz. Si quieren que haga algún fichaje, señores, solamente denle en la caja de comentarios y hacemos fichajes para el Mainz. Ayúdenme a formar el Mainz, ayúdenme a buscar una mejor solución para que el Mainz 05 sea grande. Ok, vamos a buscar aquí. Bueno, yo lo busco por país, no tanto por liga. Argentina, Austria, Bélgica, Comebol. Ok, busquemos un momento España. Esta es la segunda liga española, la Liga de Santander, que es la primera liga española. Empezamos con esta travesía de Jürgen Klopp, primer capítulo. Y bueno, ya saben, reviéntenlo. Revienten el like. Y no se olviden de dar comentarios, por favor. Ok. Yo... Vamos a buscar primero en el Madrid. A ver qué delanteros hay en el Madrid. Aquí hay un muchachito que se llama Iker Bravo. Primera vez en la vida que yo veo a este jugador, nunca lo había visto. Ok. No soy muy fan de Eder. Vinicius Junior y Rodrigo serían excelentes, obviamente, todos muchachitos. Que ya todo el mundo lo conoce, ustedes lo conocen. También hay unos mediocampistas que podemos ver. Toni Kroos puede ser un buen referente. O Federico Valverde. Federico Valverde cuesta demasiado. Ok, nos vamos a la liga italiana. Y... ¿cómo se llama esto? Volvió otra vez la Juventus de Italia, porque en el anterior FIFA obviamente estaba el Piemonte Calcio, si no me equivoco, y ahora volvió la novia de Italia. Otra vez. Ajá. Bueno, podría ser... Mira, yo podría quedarme con... soy de delantero. Con Federico Chiesa o... Arkadiusz Milik. Yo jugué
El- no lo monté en el canal, estoy contando una historia. Como dice por detrás de cámara, yo jugué con él en el FIFA 19 y fue muy, pero muy, muy, muy bueno. Dusan Blaovic o Blaovic, no, 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 no lo he probado, no he probado este jugador. Y aquí está Ángel Di María, mm, pero, pero bueno, sigamos buscando. De la Lazio, Lecce, Milan. La Lazio aquí se llama el Letium porque no está los derechos de la Lazio en este FIFA, para los que no sepan. Ok, Oliver Giroud. um, bueno, para ser sincero, para un equipo como el May 05 no es necesario tener un tremendo jugador de delantero, pero si algo experimentado, puede ser como que, ajá, que 84, 80, 81, ¿no? O sea, pero yo opto, si es aquí, ojo, yo opto por, sí, vamos a hablar con Oliver, porque me parece un referente, eh, un veterano y un referente de que pues se puede alzar el equipo y cambiarle un poquito la cara. No es que voy vamos a buscar también un arquero que esté mejor, un mediocampista que también esté mejor, un defensa. Ahora que lo estoy pensando. Ok, entonces, ok, vamos a central de transferencia. Y todo, me salto esto, disculpen. Y aquí hablamos con Oliver Giroud, que tiene 13 de valor. No es tan caro. Eso es lo otro. Los veteranos son. No son caros. Son. El- ok, listo. Aceptado. Véngase, mi hermano. Hay que hablar con Oliver Giroud. Que por cierto, para mí este jugador ha sido muy desvalorado porque ha tenido varias buenas actuaciones. Y el mundial cuando lo ganaron, fue que el anterior mundial que ganó Argentina, que fue en Rusia, si no me equivoco. El- Hasta donde me cabe la memoria, tuvo buenas actuaciones. Ok, yo lo voy a poner que es importante porque quiero que sobresalga. Ok, me dice que lo que quiere es esencial. Bueno, vamos a decir que sí, importante, esencial. Vamos a replicarle, vamos a ponerle que 3 añitos a ver qué me dicen. 3 añitos y dijo que sí, ok. Ajá. Sigamos con esto. Desestimar la cláusula, mamá. ¿Qué dijo? Sí, la desestimó, la desestimó. Vamos con lo financiero. Ok, sí, claro. Listo, ya tenemos nuestro delantero Oliver Giroud. A ver qué nos va en esta temporada. Mm,
Ok, ya teniendo este francés. Eh, ya teniendo este francés en la selección, o perdón, en el club de May 05, pues nada, tendremos más también datos de, de, de lo que vamos a hacer, por ejemplo, del club. Para la próxima vez voy a darle unos datos muy importantes y pues espérenlo que viene ese video. Ok, aquí, bueno, sigamos con las transferencias. Vamos a ver si podemos agarrar otro veterano. Ok. Como es el caso. Ok, está el PSG. Vamos a ver un defensa. Vamos a ver qué defensa tienen aquí. Presley, Kipembe, Marquinhos también es buenísimo. Pero más barato es Presley. Y tenemos a Timothy Pembele. Y está Sergio Ramos. Que está bueno, está más barato. Tiene 84. Sí, me lo quedo porque literalmente no. Estaba pensando entre Marquinhos, Kipembe y Sergio. Me quedo con Sergio. Ya tenemos nuestro defensa, que creo que podría ser el capitán, el referente del May 05. Ok, aquí me dice que son de 7. Bueno, yo le voy a ofrecer por el traspaso. Bueno, vamos a hacer un poquito 10. O sea, me voy a ceder un poquito, pero ahí vamos. Y digo que sí. Digo que sí, señor. El representante del PSG dijo que sí. Los cobres. Yo te voy a decir una cosa, PSG. El Paris Saint-Germain huele cobre. Pero no tiene nada. Y me disculpan los que están o amantes del PSG. No tienen lo que tiene, por ejemplo, el Manchester City. Manchester City tiene cobre, pero tiene que, adivinen. Yo sí lo digo. Un plan estructurado para ganar. Eso es lo importante. Puedes tener los cobres, pero si no tienes un plan deportivo estructurado no vale nada. Ok, una de las cosas que quiero repetir, se vienen cosas nuevas de FIFA 23. Espérenlas, pues no solamente vamos a hacer de entrenadores, también hay de competiciones. Pero bueno. Ok. Vamos a ponerle, él tiene que 36 años. Vamos a ponerle 2 años. A ver qué nos dice. Dice que sí, 2 años.
Una desestimación de cláusula. Dice que sí. Ahora vamos con el dinero. Yo le digo que sí. Y ya tenemos a nuestro defensa. Otro más que se nos viene. Un placer hacer negocio con usted, mi querida dama. Y a ti, bienvenido. Yeah. Bueno, ya estamos. En este primer video. Bueno, en este primer video, señores, vamos a ver qué dice la directiva del Maze. Yeah, 84. Y lo hizo también. ¿Le gustó la idea? ¿Le gustó la idea? Vean. Ajá. Mala negociación. Bueno, no le gustó la negociación, pero sí le gustó que viniera el tipo. Yeah. Ok, sigamos. ¿Qué quería decir? Bueno, se vienen nuevas cosas, se nos vienen, que esperen, por favor, porque, ok, y ahora buscamos un arquero, pues eso es lo importante. Yo veo que hay arqueros buenísimos. Y vamos a ver si qué arquero puede ser buenísimo. Aquí está el Madrid, también está el Barça. A ver, ¿qué arquero tiene el Barcelona? Iñaki Peña, Arnau Tenas, Marc-André ter Stegen. Bueno, me interesa. Bueno, vamos a ver aquí si está en Italia el señor. Ok. Ok, sí está. Maigan. Ok. Dice que es de 80. Vamos a preseleccionarlo. Vamos a tenerlo. Vamos a buscar a este señor. En una temporada que tenía buenos resultados. Y bueno, a mí, por lo particular, me encantó. Y este sería el último fichaje, señores. Nada más hoy nos vamos a centrar en los fichajes. Bueno, el 90, el hombre no quiso que yo me llevara a Maigan, el representante de Milán, se molestó. Bueno, busquemos otro arquero.
Y sí, me falta creo que un mediocampo. Y bueno, pero en fin, vamos a... Primer rechazado en progreso tal. Ok, busquemos otro, otro equipo. Vamos a ver qué nos dice Szczesny. Sería interesante quitarle a la Juventus a Szczesny. Ok, cuesta menos. Y tendría el camino Pierini libre. Eso sí. Ok. Vamos con Szczesny. A ver qué dice Szczesny si se quiere venir a nuestro proyecto. Este proyecto de mejorar el Mainz 05. Ok. Caramba, me vino mi Maximiliano Alegre, creo que en persona, ¿no? Ok, vamos a ofrecer de una vez te vamos a ofrecer la cuestión. Tranquilo. Vamos a ofrecerle 50 al que nos dice. Sí, no, es el representante de la Juventus, no es Maximiliano Allegri. Pero ajá, listo, dijo que sí. Y negociamos con el hombre. Ok. Vamos. Ok, 3 años, ¿eh? Te estoy ofreciendo. Véngase, mi hermano. Muchas gracias, caballero. Y a usted, bienvenido. Reestructuramos el Mainz 05, señores, para que sea un equipo competitivo.
Ujú. Bueno, señores, ahora, ¿vieron lo que pasó? Agarramos a Szczęsny. eh, Tendríamos que ver ahora qué jugador. Y ya en este caso ya sí, para mí ya sería el último. Y en mi opinión sería uno de la Bundesliga o puede ser uno de la Premier. Um, Tiene que ser un delantero, perdón, un mediocampista. Un delantero ya tenemos. A ver, ¿quién tenemos? Puede ser Thomas Müller. Sí, Thomas Müller podría ser de 50, tiene razón, 54. Leroy Sané. Ah, Arihon Ibrahimovic. Ibrahimovic. Kingsley Coman. Bueno, yo me por Thomas Müller, de verdad que sí. No. Ok, agarramos a Thomas. De una vez. Hablamos directamente con él, no con el equipo. Parecer. Y. No, no, sí, con el equipo, el representante, caballero. Si supieras que esa cara está en FIFA 19-21 y esa es la cara la cara del representante que ven ahí, esa es la cara que yo agarraba para ser el entrenador. Me da risa. Ahora bueno, ya puedo utilizar los entrenadores reales, que eso ha sido una de las grandes críticas que yo me he hecho cada vez que yo jugaba FIFA. No, no, la crítica no la he hecho en el canal, obviamente la he hecho conmigo mismo. Y yo he dicho, ajá, pero si de verdad es porque no lo hacen con caras reales, o sea, no entiendo. O sea, las caras reales puedes jugarlo con el entrenador, pero tenía que ser, eh, qué sé yo, temporadas normales con el entrenador. Sí, pero en modo carrera no, tenías que crear un entrenador. Ok. Ya hicimos con Thomas Müller, hicimos con el representante dijo que sí con los 70 euros. Y ahora vamos con Thomas Müller. Ok. Un dato muy curioso y muy importante, que el apellido Müller es importante para eh, la selección germana o alemana, porque es un apellido que es como un, eh, buena suerte, algo así, ¿no? Para la selección, ¿no? Y, y pues siempre hay un Müller que no falla, que es un as en el... No he visto ni un jugador de apellido Müller que no ha fallado, pero literalmente está aquí Thomas Müller, está otros, literalmente ¿qué más puedo decir? O sea, y es eh, está Gerard Müller, que es un All-Star, un gran referente de la selección hermana. Y de allí empieza esa travesía de la apellido Müller. Con referente a lo que estoy hablando, que es un diamante el apellido. Para la selección germana es un diamante. Es la pata de conejo de la buena suerte.
Entonces, bueno, vamos a ponerle 3 a que dice. Y eso es lo importante, ¿no? Le estamos quitando uno de sus ases a el Bayern de Múnich. Eso. Aquí es donde te voy a decir. Te lo voy a poner un poquito más. Para que te quedes. Ah. ¿Qué dice el hombre? 84, ¿no? Te viniste 74 y te lo puse 84. Muchas gracias, mi querida dama. A usted, caballero, bienvenido al mes. Oye, esta directiva se agarraba. O sea, ¿no? Que dice mal negociación y le gusta la vaina. Oh. Bueno, señores. Aquí vamos a dejar este video. Esto es todo por hoy. De verdad. Si les gustó el video, ya saben, comenten con muy buena educación, con mucho respeto, qué jugador quieren en el mes 05 o del equipo de los 5 o de Carnaval, como se les conoce. Y obviamente vamos a reconstruir este mes 05 para volverlo una potencia y llegar a la UEFA Champions League y a otras competiciones más. Y como siempre digo, donde quieras que estés, en el país que tú estés, en la hora que tú estés, que pases buenos días, buenas tardes y buenas noches y que Dios me lo bendiga. Y bueno, no se olviden de darle pulgar arriba, de suscribirse y de darle like. Muchos like, por favor. Esto se va a venir bueno y bueno, un hasta luego.